Yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente. No se puede estar engañando. Tómala. Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más hoy 3 de octubre del 2023. Espero y estén muy bien. Así es como dejan calladita y sin argumentos a vocera de la oposición, y el presidente López Obrador reconoció que es un defensor del ejército, una institución que afirma que es pueblo uniformado. De los 2.526 generales de división, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos comerciantes e hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular, por eso digo que el soldado es pueblo uniformado, destacó el presidente AMLO. También aseguró que cuando el ejército ha cometido errores ha sido por órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También resaltó que el ejército es una de las instituciones con más confianza ciudadana, con el 87%. A continuación con el video. El error que cometieron en su momento, cuando fabricaron la llamada verdad histórica, fue querer ocultar las cosas. Nosotros no ocultamos nada. Al contrario, si se habla con la verdad, en vez de afectarse una institución, porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto, se fortalecen las instituciones, no se debilitan cuando se actúa con rectitud, con integridad. Además, no es condenar a nadie, no es un juicio sumario, es presentar pruebas que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos, ¿sí?, puedan defender a sus representados. Eso es la justicia. Entonces, se llevó a cabo eso primero y luego se continuó la investigación y se amplió a otros militares. También lo que apuntan es que hay información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, de Iguala. Uno de los argumentos que ha dado el Ejército es que ellos operaban desde 2015. Sin embargo, estos expertos encontraron algunos elementos también de que en realidad sí operaba desde 2014. Y también investigadores, cuando entraron a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, encontraron que un documento que indicaba una investigación interna del Ejército sobre Iguala que no se compartió ni con la unidad ni con la COBAG. Y también, ¿qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el ejército se resiste? Son conjeturas. ¿Sí? Siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Son las que le están pidiendo al ejército porque son las que encontraron ellos al poder entrar. Bueno, si las encontraron, pues a ver, que las den a conocer. Porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. Y no hay más que lo que dice el ejército sobre eso. Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que diga, no hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso no les tengo confianza a asesores y a los investigadores. Sí, son además muy conservadores.
no le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas, pero tienen actitudes muy irresponsables, muy irresponsables. Y estamos nosotros haciendo la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales. Estos que están muy activos ahora, cuando Calderón declaró la guerra, porque son de la misma corriente del pensamiento de Calderón, Álvarez y Casa, es filopanista, conservador. Me consta, estábamos protestando porque nos habían robado la presidencia cuando impusieron a Calderón, y él estaba como presidente de Derechos Humanos en la Ciudad de México y estaba recomendando que nos desalojaran de Derechos Humanos. Es que se disfrazan de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, bueno, de intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las últimas que quedó, afirma en una entrevista a Proceso que al ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces… No es real. No es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Mande? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y ese era su tarea, su Porque objetivo? yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército, y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento, ¿sí?, aclarar las cosas y no fabricar, ¿sí?, mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado. De eso no hay duda. Lo otro, el Ejército, a ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba
esa región, que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares, ¿sí?, o ¿sí?, que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido, ¿sí?, el delito de omisión, es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, ¿sí?, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, ¿sí? Y como me gusta decir las cosas claras, ¿sí?, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, ¿sí?, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y también para los padres, estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y, lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes. Y finalmente, presidente, sobre este mismo tema y para terminar también, usted menciona que no es la institución en general, pueden ser 1, 2, 3, 100 elementos los que pueden estar sí cometiendo irregularidades, pero entonces ahí que falló la cabeza, en ese caso pues es el general que estaba en ese momento cuando Peña Nieto, Cienfuegos. Falló eso, también pues falla el propio presidente porque pone a cabeza a alguien que pues no se da cuenta de que esos elementos cometen irregularidades. ¿Cómo falló Calderón? Sí, también. Y ustedes no dicen nada. Sí, claro. Que puso de secretario de Seguridad a García Luna. O sea, y están callados todos los medios, con honrosas excepciones. Silencio. Y por eso tiene que haber silencio también con lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa, desde la presidencia, desde también como comandante supremo. Sí, pero es distinto. Peña. Esto es distinto. ¿Sí? Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho. Sí. Y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes. O sea, no es lo mismo. No estoy quitándole responsabilidad a nadie. Lo que quiero, ¿sí?, es que seamos objetivos y que nos apeguemos a la verdad. O sea, porque yo son cosas distintas, ¿no? Yo fui desaforado como jefe de gobierno. ¿Qué hicieron conmigo? Se supone, porque ni fue cierto, de que unos funcionarios de un fideicomiso de Santa Fe, que ando tratando de acordarme cómo se llamaba ese fideicomiso, que lo creó Manuel Camacho, el fideicomiso de Santa Fe. ¿Ah?
No. Servimet. Ese fideicomiso era el encargado de manejar todo lo que era uso de suelo en Santa Fe, el Servimet. Y abrieron una calle para comunicar al hospital ABC. El que se sentía dueño de esos terrenos, que también había detrás mucha corrupción, presentó un amparo en contra de Servimet, porque en esos tiempos ese era otro gran negocio, otro botín de que inventaban de que les habían expropiado sus predios, los predios ni siquiera eran de ellos. Eso fue lo del paraje San Juan, que hicieron escrituras falsas, no existía el predio. Todo esto en contubernio con jueces, con notarios públicos, y obligaban al gobierno a pagar una indemnización. Un juez federal, incluso la Suprema Corte, a mí me querían en una ocasión condenar a pagar 1.810 millones de pesos por un terreno que se había expropiado en la época de Salinas, que se llama el paraje San Juan, que ya está poblado, habitado. Pero ahí cierro el paréntesis. En el caso que me ocupa, estos de Servimet quieren abrir el camino y el supuesto dueño presenta un amparo y no siguieron construyendo el camino. Sin embargo, el dueño presentó una denuncia en contra de los que no habían supuestamente cumplido la orden de acatar el amparo. Como yo era el jefe de gobierno, fíjense, terminaron culpándome a mí, así como se lo estoy planteando. Yo ni sabía. Y eso fue lo que utilizaron para destituirme como jefe de gobierno. La Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, el señor procurador tuvo que renunciar, Macedo de la Concha, el nieto de Mariano Azuela, que era presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, Fox, desde luego, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato al 2006. Entonces, si lo que hace un funcionario, si comete un delito un funcionario, es responsabilidad del presidente, es responsabilidad, en este caso, del jefe de gobierno. Entonces, sí, hay que ver, bueno, les decía yo el caso del militar, este último que se detuvo, que es general, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición
de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero pues fue generando todo el escenario, Sí, tipo de situaciones. Es claro, por eso que lo pero la pregunto. acusación directa, ¿sí?, es porque un mes o 2 meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel. Y si es así, pues se tiene que castigar. Por eso está en la cárcel. Pero de ahí, sí, a decir, fue el ejército. Es pues bastante temerario. O sea, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del ejército. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia. Así es, amigos, como el presidente López Obrador se refirió que si estuviera equivocado en el caso Ayotzinapa lo va a reconocer porque no es un falsario, refrenda su compromiso de cumplir antes de que termine su gobierno, de dar a conocer lo que pasó en el caso Ayotzinapa, y otra vez menciona que Felipe Calderón puso de secretario de Seguridad a Genaro García Luna y que los medios callan. Todo lo que se ha logrado en el caso Ayotzinapa es porque ha habido informes del ejército y Marina. AMLO dice que no es real el reporte de investigadores del GA. Llama a no usar el dolor del pueblo y no estar engañando a la comunidad mexicana sobre este caso del caso Ayotzinapa. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan un excelentísimo día.